con el estudio de Marco y hoy día comenzamos con el capítulo 8. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 7, la segunda parte del capítulo 7, y vimos el milagro de esta mujer que llegó, la mujer sirofenicia, mujer pagana, ¿cierto? Gentil, que llegó y pidió ayuda al Señor, y el Señor primero la ignoró, después le dio una respuesta que no sé si nosotros hubiésemos tenido la capacidad de soportarla cuando Jesús le dice que primero comen los hijos y después comen las mascotas ya de la casa. El término perrillos significaba mascotas. Entonces, ella contestó de una manera brillante, ¿cierto? Y dice, aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y esta respuesta asombró a Jesús, ¿cierto? Y por esta respuesta, el Señor, ¿cierto?, le responde su petición y sana a la hija de ella que estaba atormentada por un demonio. Y también vimos cómo el Señor sanó a un sordo que era tartamudo. Y ahí hablamos un poquito de cómo el Señor obró en este hombre, tocándole sus oídos, ¿cierto?, poniendo saliva en ellos, en su boca, y le desató la lengua y abrió sus oídos y le permitió quedar sano. ¿Ya? Eso fue lo que terminamos viendo la semana pasada. Hoy día comenzamos un nuevo capítulo, el capítulo 8, que es el que vamos a ver en el día de hoy, hasta el versículo 26, ¿ya? Desde el 1 al 26. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo una señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino consigo un pan en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Un poco extensa esta lectura, pero es necesario que la leamos completita, porque hoy día vamos a estar viendo sobre estos 26
versículos. Y lo vamos a estar viendo en estas tres divisiones que tiene esta parte que hemos leído. Primero la alimentación de los 4.000, luego la levadura de los fariseos y de Herodes, y por último el milagro de este ciego. Recordemos que Jesús había estado haciendo milagros durante su ministerio y le seguía mucha gente. Y una de estas ocasiones, nuevamente, Jesús está hablando y hay alrededor de 4.000 personas escuchando. Cuando nosotros vemos este mismo pasaje en Mateo, ya nos habla que eran 4.000 personas sin contar las mujeres y los niños. ¿Ya? Y eso nos da nuevamente un rango de alrededor mínimo del doble o triple de personas. O sea, estamos hablando de unas 10.000, 15.000 personas que podrían haber estado reunidas en este lugar. Cuando nosotros vemos acá, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 15, que es el verso o la historia paralela, dice, y comieron todo y se saciaron y recogieron 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Ya? No se contaban las mujeres y los niños, ya lo hemos mencionado, porque en la cultura de ese tiempo se contaban por lo general solo a los hombres, que eran los que tenían el derecho de entrar, por ejemplo, a la sinagoga y poder tener voto, derecho a voz y voto, podían conversar, podían opinar. A las mujeres y a los niños no se les permitía. Por eso es un pequeño detalle de que hoy día que estamos en un mundo convulsionado con los derechos feministas y toda esta lucha que muchas veces se da, Jesús fue muy radical en su época porque él hablaba con las mujeres, les permitía también hablar en cuanto a, a relacionarse con ellas. Recordemos que él, por ejemplo, habla con una mujer samaritana y ella se sorprende porque un judío primero le estaba hablando y además ella era mujer. Vemos también a una mujer que iba a ser apedrada y Jesús intervino mostrando misericordia. Entonces, si hay alguien en la historia que vino a darle cabida a la mujer, fue nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, eh, cuando se dice que el Evangelio o la religión evangélica minimiza el rol de la mujer, no es real. Solo que los roles que hoy día la sociedad cree que es mejor que otros, por ejemplo, se desprecia mucho el rol de la maternidad, cuando Dios a través de su palabra nos enseña de que el mayor rol o uno de los grandes privilegios que tiene una mujer es cumplir este rol de la maternidad, de criar a sus hijos y enseñarles. Hoy día eso se ve como algo retrógrado, es como cortarle las capacidades a una mujer, siendo cuando la palabra de Dios le da una vital importancia a este rol. Ese es un comentario aparte. ¿Ya? Entonces, aquí está Jesús, nuevamente con una multitud, y dice que tuvo compasión de ellos porque llevaba 3 días. Jesús llevaba 3 días predicando, 3 días hablando, y se dio cuenta que ellos ya no les quedaba alimento. Y dice que tuvo compasión de ellos. La palabra que se ocupa para compasión en el original griego diría literalmente que se le removieron las entrañas a Jesús. O sea, Jesús sintió tanta, una mezcla de pena y tristeza, de compasión, al ver a esta gente desesperada por escucharle y que ni siquiera se daban cuenta que no tenían alimento, que ya no les quedaba alimento. No tienen qué comer, dice.
y si los enviaren en ayuno a sus casas, se desmayarán por el camino. Esa era la preocupación que tenía el Señor. Llevaban 3 días sin comer y dice, si yo los mando a que se vayan, muchos vienen de lejos, muchos han caminado por horas y sin comer, muchos van a desmayar en el camino con los riesgos que eso conlleva. Pues algunos, dice, de ellos han venido de lejos. Y aquí viene la pregunta que hacen sus discípulos. Dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Mire, hace un par de capítulos atrás, nosotros vimos la alimentación de los 5.000. Vimos la alimentación de los 5.000. Y estos discípulos que hoy día están presentes en este hecho, estuvieron presentes también en la alimentación de los 5.000. Ellos estuvieron ahí cuando Jesús tomó 2 panes, tomó unos pececitos, 5 panes y 2 peces eran, y Jesús los tomó y los repartió entre 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. O sea, 20.000, 25.000 personas comieron de 5 panes y 2 peces. Y los discípulos fueron los encargados de ordenarlos por grupo, de separarlos, de darles la comida y de recoger los pedazos, que en esa ocasión fueron 12 cestas. 12 cestas. Y ahora estamos volviendo a vivir, podríamos decir, la misma situación, un grupo de más de 4.000 personas, no sabemos cuánto con exactitud, porque es sin contar mujeres y niños, y están en el desierto, no tienen que comer, y Jesús les dice hay que darles de comer, lo mismo que lo mencionamos hace unos capítulos atrás, pero los discípulos hacen esta pregunta y dicen, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Los discípulos también estaban en la barca cuando vino la gran tempestad y el barco estaba que se anegaba y ellos estaban remando con mucha fatiga, y dice la palabra del Señor que Jesús, viéndoles fatigados, bajó, caminó sobre el agua y vino a ellos y alzó su voz y calmó la tempestad. Este mismo Dios, este mismo Jesús que estuvo con ellos en esa situación, este mismo Jesús que hace un ratito atrás había sanado a un sordo, este mismo Jesús que había sanado a unos ciegos, que había levantado paralíticos, estaba con ellos, y ahora ellos, los discípulos, dicen, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a esto aquí en el desierto? ¿Qué pregunta más rara? Porque ellos estuvieron ahí, hermano, ellos ya habían vivido esto. Ya había pasado esta misma situación. ¿Y por qué ellos preguntan, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a esto aquí en el desierto? Y Jesús no los retó. Jesús no les llamó la atención. Esto me llama a mí mucho la atención porque dice, después de esta pregunta, si uno se pone en el lugar, hermano, si nos pusiéramos en el lugar de Jesús y vemos que ellos aún no comprenden, a lo mejor nos hubiésemos molestado. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos algo y ellos no lo entienden y vuelven a cometer los mismos errores, uno se frustra como padre, y aquí Jesús está viviendo esta situación con sus discípulos y le dice nuevamente, ¿de dónde alguien podrá sacar pan? Es como un poco incomprensible esta pregunta que hacen los discípulos, hermano, pero si yo soy sincero conmigo mismo, y creo que si usted es sincero con usted mismo, yo creo que muchas veces nosotros también hemos visto muchas veces el favor de Dios, hemos visto muchas veces la respuesta de Dios, muchas veces hemos visto cómo Dios intercede a nuestro favor, cómo Dios nos responde, cómo Dios, cuando estamos en problemas, en dificultades,
sale a nuestra ayuda. Pero ¿sabe qué sucede? Que cuando volvemos a entrar en otra dificultad, muchas veces no nos recordamos que Él ya nos ha ayudado. No nos recordamos de su palabra, no nos recordamos. Por eso al principio cantábamos, el que habita al abrigo de Dios. Cuando habitamos bajo el abrigo de Dios, constantemente vemos su mano a nuestro favor, pero es impresionante que cada vez que estamos en problemas, pareciera que eso se nos olvida. Cada vez que viene algo a nuestra vida, pareciera que estamos en cero, que ¿quién me podrá ayudar sabiendo que tenemos a nuestro Dios? Hoy día estamos viviendo una situación muy delicada en el mundo y estoy seguro que usted y yo, porque yo también lo he sentido, ha sentido temor. No creo que alguien aquí pueda decir, sabe, pastora, yo nunca he tenido miedo a esta enfermedad. Yo creo que todos en algún momento hemos preguntado, Señor, ¿qué va a pasar? Ayúdanos, Señor. O ha venido el temor en nuestra vida, pero es como si nosotros nos preguntáramos hoy día, ¿y quién nos podrá salvar? ¿Y quién nos podrá ayudar? Esa pregunta es prácticamente ridícula, hermano, porque sabemos quién nos puede ayudar, sabemos quién nos puede salvar. Él nos sostiene, Él lo ha hecho muchas veces y los discípulos habían visto el poder de Jesús, habían visto cómo Él había obrado, ellos habían visto la multiplicación de los panes y los peces y ahora están viviendo la misma situación, pero ellos preguntan, ¿de dónde podrá alguien sacar pan para saciar a estos aquí en el desierto? La pregunta que ellos hicieron, que muchas veces nosotros también la haríamos, porque muchas veces también nos olvidamos del favor de Dios. Pero el Señor no los reprende en esta ocasión, no dice nada, sino que les dice, ¿cuántos panes tenéis? Y a mí se me hace, hermano, yo les he mencionado siempre que me gusta como imaginarme esto, cuando leo la palabra me gusta imaginarme, yo no sé con qué cara de compasión los miraría Jesús, pero me imagino que los miró con una cara de compasión, de decir, todavía no entienden, porque después los va a mencionar, ya después más adelante vamos a ver que Jesús sí los confronta, es como que les dejó guardadita esta para sacárselas más adelante, porque aquí no les dice nada, sino que les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, lo mismo que habían hecho la vez anterior, hermano. La misma situación, mandó que se sentaran en tierra, que los repartieran, ¿cierto? Y dice, tomado el pan, igual que la vez anterior, dio gracias a Dios, lo partió y se los pasó a sus discípulos y los pusieron para que lo repartiesen entre la multitud. También dice que tenía unos pocos pececillos, no nos dice cuántos. Algunos comentaristas dicen que eran estos pequeños pececitos como los pejerreyes, como la sardina, peces pequeñitos. Y dice que los tomó, los bendijo y también mandó a que los repartiesen. Y nuevamente sucede, hermano, este milagro. Dice que comieron y se saciaron. Y no solamente se comieron y se saciaron, sino que sobró nuevamente comida, sobró nuevamente alimento y los recogieron y dice que tomaron 7 canastas de sobra. Cuando nosotros vemos este mismo milagro en la vez anterior de los 5.000, ahí sobraron 12 cestas, ¿ya? Y aquí dice que sobraron 7 canastas, ¿ya? Y la diferencia de palabras entre ellas dos es que las canastas eran unos canastos muy grandes donde entraba una persona prácticamente completa. En el libro, de hecho, nos narran de que Pedro fue descolgado por un muro bajado en una canasta. O sea, la canasta era un si nosotros lo viéramos hoy día, algo similar a un BIM, un depositorio grande donde entraba una persona, un adulto entero. Y sobraron 7 de esas canastas sobraron. Y Jesús mandó, ¿cierto?, a recoger los pedazos. Nuevamente vemos la preocupación del Señor en estos detalles, hermano. ¿Por qué Jesús mandaba a recoger los pedazos? Yo lo comentaba
no sé si hoy día o ayer con mis hijos en la mesa, que a veces nosotros desperdiciamos el alimento y si no nos gusta lo botamos o dejamos algo a medio morder, a medio comer y lo tiramos. Y me llama la atención que Jesús se preocupaba de esto, de recoger estos restos, estos canastos, todo lo que sobraba lo recogía. Y yo lo analizo, ¿por qué Jesús los recogía? ¿Por qué menciona que los recogía? Una era para demostrar que cuando Él bendice, sobre y abunda, y otra yo creo que es porque Él es un Dios ordenado, que no quiere que nosotros malgastemos lo que Él nos da, que no quiere que nosotros desperdiciemos su bendición, y muchas veces nosotros imploramos la bendición de Dios en nuestro alimento, pedimos que Dios bendiga nuestro alimento en la mesa y finalmente los terminamos botando, porque no me gustó, porque esto, por lo otro, o porque realmente nos servimos demasiado. Y, y aunque pareciera un detalle, para el Señor esto no es un detalle, sino que Él tiene cuidado de estas cosas y administra bien lo que Él tiene y sobre todo lo que ha sido dado por la bendición de Dios. Dice que mandaron a recoger estas canastas, 7 canastas. Y el Señor nuevamente hace este milagro. Nuevamente el Señor, frente a sus discípulos, por una segunda ocasión, les hace ver cómo Él puede multiplicar. Es como, yo imagino, hermano, cuando nosotros rendimos un examen, una prueba, y nos va mal, y a veces el profesor dice, ¿sabe? Le voy a dar otra oportunidad, hágame el examen de nuevo. No muchos profesores hacen eso, pero hay algunos que dicen, ya, le voy a dar otra oportunidad, haga el examen de nuevo y se lo voy a promediar. Hay algunos profesores que hacen esas técnicas de misericordia, podríamos decir. Y porque habían reprobado el examen. Y aquí Jesús como que quiso retomarles el examen, pero nuevamente los discípulos reprueban. Y hacen esta pregunta, ¿cómo, de dónde vamos a sacar pan? ¿Quién podrá? Y eso es lo que pregunta, ¿dónde podrá alguien saciar de pan a esto en el desierto? Si con ellos estaba el Dios encarnado. Que el Señor nos ayude a nosotros para que cuando enfrentemos también nuestras dificultades, no digamos, ¿quién podrá ayudarme? ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos al monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Muchas veces se ha preguntado eso. ¿Usted, quién podrá ayudarme? Y ahora, ¿quién, quién me va a guardar? ¿Quién me va a cuidar? Ahora que estamos en esta enfermedad, ¿quién me podrá proteger? Estoy desesperado porque llegue la vacuna y para que no me enferme, o estoy desesperado de que nadie se acerque a mí para que no me contagie, o estoy desesperado de tantos temores que nos llena este mundo, hermano, y, y nos preguntamos, ¿y ahora quién me va a ayudar? ¿Quién me va a proteger? Y nos olvidamos que nuestro Dios es el que sostiene nuestra vida y que siempre la ha sostenido. Pero cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en el problema, muchas veces nos olvidamos y entra el temor en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Que aprendamos la lección, así como estos discípulos. Seguramente con 2 veces que la hubiesen visto, a lo mejor no se les va a olvidar. Esperamos que así sea. Vamos a seguir avanzando en la lectura. Y cuando sucede esto, hermano, de la alimentación, dice que vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, ¿cierto? Pidiendo una señal del cielo para tentarle. Jesús había hecho una cantidad de milagros, hermano, frente a ellos. Jesús había hecho milagros portentosos frente a sus ojos, había sanado, había multiplicado. No podían decir ellos que no habían visto algún milagro, no podían decirlo, pero ahora ellos se acercan y le dicen que les dé una señal del cielo. Que el Señor nos bendiga.
Si nosotros vemos este pasaje en Mateo 16, dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase una señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana dicen: hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. Y acá en el que nosotros leímos en Marcos 8 dice que vinieron los fariseos y cierto le pidieron la señal del cielo para tentarle, y Jesús gimió en su espíritu y le dice: ¿por qué piden señal a esta generación? De cierto os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Vemos a este grupo que siempre se ha confrontado con Jesús y le vienen a pedir una señal, pero no una señal común y corriente, sino una señal del cielo. ¿Por qué es importante esto de que diga señal del cielo? Porque los judíos creían de que el diablo podía imitar los milagros de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús varias veces lo acusaron de que él era Belcebú, de que él era Satanás? Varias veces lo acusaron de eso. Y los judíos creían de que el enemigo, que el diablo, podía imitar los milagros naturales o de cosas que nosotros podemos ver. Pero si hay algo que no podía imitar Satanás, eran las señales del cielo. Como por ejemplo, cuando Elías hizo descender fuego del cielo, cuando Josué oró y el sol se detuvo. Este tipo de señales para ellos no podían ser imitadas por Satanás. Por eso ellos vienen y le dicen a Jesús: danos una señal del cielo. No queremos ver más milagros, no queremos ver multiplicaciones, no queremos ver ciegos viendo, no queremos ver sordos escuchando, no queremos ver paralíticos andando, no queremos ver niños muertos resucitados, que todo eso ellos lo habían visto, hermano, sino que a ellos le estaban diciendo: no, queremos ver que tú hagas algo del cielo, una señal del cielo. Una señal del cielo. A mí me gusta la respuesta que anotó Mateo, cuando Jesús les dice y les da esta ilustración en el Mateo 16, y le dice: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Es como, hermano, nosotros que estamos aquí en San Carlos, en el caso mío, cuando salgo y miro hacia mano izquierda de aquí de la iglesia, se ve el cielo rojito para allá, ¿cierto? Y uno dice: va a estar bueno mañana. Va a ser un buen tiempo. Uno sale y ve que el viento está soplando del sur y dice: mañana va a estar con buen tiempo. ¿Por qué? Porque conocemos el tiempo, porque sabemos, tenemos esa señal, podríamos decir. Y Jesús le dice esto mismo, le dice: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, cuando se levantan, dicen: hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, le dice: sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguirlas. ¿Por qué le dice esto, hermano, el Señor Jesús a los fariseos y a los escribas que estaban aquí? Porque todas las señales apuntaban a Jesús, porque los profetas todos escribieron de Jesús. Todos los profetas hablaron del que iba a venir, al que iba a venir, hablaban de cómo iba a ser. Isaías dio detalles específicos de cómo iba a ser, incluso de dónde iban a ser. Ellos lo sabían, ellos conocían, estaban las escrituras ahí, y el Señor le dice: ustedes saben más de los tiempos y no saben distinguir las señales que se les fue dada. Ellos estaban pidiendo una señal del cielo, pero la señal del cielo era Jesús. Y ellos no lo estaban viendo. Jesús le está diciendo: yo soy la señal.
Yo soy la señal. ¿Qué otra señal quieren? Yo soy el Dios encarnado, el Dios que se hizo hombre. Yo soy la señal. ¿Cómo no lo pueden distinguir si de mí escribieron todos los profetas? Eso es lo que le está diciendo Jesús a ellos. Ustedes saben distinguir el tiempo, el clima, pero no saben distinguir las señales de los tiempos que están escritas, que están aquí en la palabra. Por eso Jesús dice que era una generación mala, que eran ciegos, Y sabe, aquí, en lo que nosotros estamos leyendo en Marcos, dice que cuando ellos le pidieron esta señal, dice que Jesús suspiró. La palabra gimiendo en su espíritu quiere decir que respiró profundamente y suspiró. O sea que cuando ellos le preguntan, danos una señal del cielo, Jesús respiró profundamente, haciendo notar su suspiro. Es como cuando alguien a usted lo aburre, hermano, y a veces ya no es necesario decir palabras, sino que usted como que cuenta. ¿Usted ha escuchado ese término? Tuve que contar hasta 10, hasta 100 o hasta 1000. Yo me imagino así al Señor en cuanto, no a un enojo, sino, dice que aquí, gimiendo en su espíritu, respirando profundamente, suspirando, diciendo, realmente ellos no es que no sepan, es que no quieren entender. Y Jesús respira profundamente y gimiendo en su espíritu, les dice, ¿por qué piden señal? ¿Por qué piden una señal? Si lo contrastamos con lo de Mateo, le está tratando de decir lo mismo. ¿Por qué piden una señal si yo soy la señal? Si de mí han escrito todos los profetas. Si ustedes deberían estar esperando al que iba a venir. Si Juan anunció y dijo, aquí viene, este es. Si estaba escrito que antes de que venga Jesús, iba a venir uno como Elías anunciando el camino, preparando el camino. Y Juan se vestía como Elías, y Juan era ese otro Elías, y Juan dijo textualmente, aquí está, él es. ¿Qué más señal? ¿Cómo podían pedir otra señal, hermano, si era tan evidente? Entonces por eso Jesús les dice que no le dará otra señal. Y cuando lo leemos Mateo le dice, no les daré más señal, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Por eso cuando nosotros hablamos, hermanos, de que la palabra del Señor cuenta una sola historia, es cierto, es verdad. O sea, Jonás, la historia de Jonás no es una historia para que enseñarle a los niños a ser obedientes, porque muchas veces nosotros tomamos pasajes aislados de la Biblia y pensamos que son historias independientes, incluso tenemos historias para grandes e historias para niños, y pensamos que la historia de Jonás es para contárselo a los niños de la escuela dominical, para que enseñarles que sean obedientes, pero no es así, sino que la historia de Jonás me está anunciando a Cristo, y cómo esa historia me anuncia a Cristo. Jesús aquí lo dice, no les daré más señal sino la del profeta Jonás. ¿Y cuál era esa señal? Que Jonás estuvo 3 días dentro del pez. 3 días en oscuridad. 3 días en lo profundo. Pero al tercer día fue arrojado fuera. Y Jesús iba a estar 3 días en el sepulcro. Pero al tercer día iba a salir de ahí. Y esta iba a ser la última señal. No les daré más señal, le dice, pero no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Y acá en Marco lo vemos de la misma manera. Dice que no le va a dar más señal a esta generación y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y esta palabra, hermano, dejándolos, es algo muy importante. ¿Por qué?
Nosotros vemos que a sus discípulos muchas veces dieron malas respuestas. Muchas veces sus discípulos se equivocaron. Muchas veces sus discípulos hicieron una mala pregunta, una mala interpretación. Muchas veces Jesús les llamó la atención, como más ratito se las va a volver a llamar. Pero nunca dice que a sus discípulos los dejó. Siempre se esforzó en hacerlos entender. Pero aquí dice que a estos fariseos, a estos escribas, a estos saduceos, los dejó. Esta historia, hermano, si nosotros la analizamos profundamente, es terrible, porque en este momento, con este acto, se cierra la puerta para ellos. Nunca más van a ver a Jesús. Nunca más van a tener la posibilidad de hablar con él. Si nosotros vemos acá, la próxima vez que se encuentren fariseos con Jesús, va a ser para enjuiciarle y para matarle. Nunca más van a tener la oportunidad de ver un milagro, de escuchar un sermón. Aquí se cerró la puerta para ellos. Y sabe, como enseñanza para nosotros, podría ser de que yo no conozco su vida personal de cada uno de ustedes. No sé si todos están abrazados del Señor, o si a lo mejor llevamos solo una religión y muchas veces el Señor le ha hablado y le ha dicho, conviértete, cambia, este soy yo. Y muchas veces le hemos cerrado la puerta al Señor. Y la palabra del Señor enseña que Él no contenderá para siempre con el hombre. Él da 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 oportunidades. Pero llega el momento en que Él dice, basta, basta. Y Él había peleado entre comillas, discutido, ¿cierto? Cambiado, tratado de hacer entender a los fariseos, los escribas. Los había enrostrado, le había dicho que ellos seguían los mandamientos de hombres en vez de a Dios, de que encubrían sus pecados haciéndose pasar por religiosos. Él los llamó así, los confrontó directamente para que cambiaran, para que dejaran sus malos caminos. Y como le dijo en el capítulo pasado, recuerda que Jesús le dice, bien profetizó de ustedes Isaías, cuando dijo, teniendo ojos no ven. Bien profetizó de ustedes. No quieren ver. Entonces aquí Jesús cierra la puerta para ellos y le dice, y dejándolos, se fue. No habló más con ellos. Y de aquí no va a hablar más con ellos, hermano. No hablará más con ellos. Ahora ellos van a venir a buscarlo para matarlo. Podríamos decir que en este capítulo 8 comienza el principio del fin de la historia de nuestro Señor Jesucristo. De aquí en adelante se van a venir todos los sucesos antes de la crucifixión. Esta es la última confrontación entre ellos. Jesús no les da más oportunidad y les dice, la última señal que van a tener es la señal de Jonás. O sea que cuando me vean resucitar, muchos de ustedes van a decir, realmente, este era el Cristo. O bien, van a seguir endurecidos. Que el Señor nos bendiga. Se subió a la barca, se fue con sus discípulos hasta la otra orilla y dice que los discípulos se habían olvidado de traer pan. Se les había olvidado. Imagínense, hermano, habían estado en una multiplicación de panes y se fueron y no se habían preparado para el viaje y se les olvidó echar el pan. Y no tenían solo un pan. Iban ¿cuántas personas a bordo del barco? 13 personas a bordo del barco, 13 hombres adultos. ¿Qué iban a hacer con un pan? No les alcanzaba para nada. Y ellos se dan cuenta que no tenían el pan. Y Jesús, meditando en lo que había sucedido, imagínense que para Jesús no es algo así como ya los desecho
y me voy. Es como, me importa, no me importa, me da lo mismo lo que sucedió con los fariseos, sino que aquí Jesús aún va pensando en lo que sucedió con ellos. Yo me imagino a Jesús sentado, hermano, analizando esto que sucedió y preguntándose, me imagino yo reflexionando sobre lo que acaba de suceder. Y por eso Él les dice a sus discípulos, mire, escuchen lo que le dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Guardaos de esta levadura. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? ¿Qué era lo que inflaba? ¿Por qué es la palabra levadura? La levadura usted echa un poquito y infla la masa, ¿cierto? Lo que le está diciendo el Señor o tratando de decir es, cuídense de caer en lo mismo, en lo que están los fariseos, inflados por su religión. Cuídense de caer en lo que están los religiosos, inflados, creyendo que están agradando a Dios, con muchas cosas que hacer, con muchos ritos, con muchas normas, con muchas reglas, pero en su interior no hay nada. Cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de este espectáculo, cuídense de las apariencias, cuídense, mire, la levadura usted infla una masa, pero mientras más se infla la masa, menos consistente es. Menos consistente es. Y así eran los fariseos, inflados, tenían una tremenda religión, tenían reglas para todo, para lavarse las manos, para vestirse, para hacer todo, tenían un montón de reglas infladas, pero en su interior, recordemos, hermano, lo que le dijo Jesús anteriormente. Le dijo que el problema no era lo que entraba en el hombre, sino lo que salía del hombre. ¿Se acuerda que le dijo a los fariseos, ustedes son unos hipócritas? Y en eso está pensando el Señor y le dice a sus discípulos, cuídense de esa levadura, cuídense de ser como ellos. Y cuídense de la levadura de Herodes. El otro extremo, ¿cuál eran los herodianos? Los herodianos eran los que no creían en Dios, obviamente, y creían que a través del gobierno podían obtener todas las cosas. Y nos da estas dos imágenes. Cuidado con la religión y cuidado con creerse que por su fuerza ustedes pueden obtener todo. O cuidado con confiar y poner toda su confianza en el gobierno o en una persona común y corriente, porque ellos se llamaban herodianos porque veneraban a Herodes. Entonces Jesús le dice, cuídense de la religión extrema y cuídense de creer que en el poder político, que en una persona van a encontrar su solución. Cuídense de eso. Eso es lo que está pensando Jesús cuando le está diciendo esto. Pero ellos, los discípulos que iban en la barca, dice que discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Nos está hablando de levadura porque no trajimos pan. Imagínense, hermano, los discípulos. Y Jesús entendiendo esto. Jesús entendiendo que ellos estaban discutiendo porque no habían traído pan. ¿Cómo pueden estar discutiendo, hermano, porque no trajeron pan, siendo que estaba con ellos el que multiplicó los panes y los peces en 2 ocasiones? El mismo que había frente a sus ojos había alimentado a 5.000, a 20.000 personas. Y ahora ellos mismos están preocupados porque no habían llevado pan. ¿Se da cuenta, hermanos, que nuestra fe, podemos ver los milagros más gloriosos frente a nosotros, pero en el momento de la dificultad se viene abajo muchas veces, cuando está basada en milagros, cuando está basada en lo que vemos? Por eso necesitamos esa fe que es depositada en el corazón por Dios. Y Jesús ve esta discusión y le dice, ¿por qué discuten? ¿Porque no tienen pan? Y aquí viene la confrontación de Jesús. ¿Se acuerda que Jesús, cuando los discípulos le dijeron, ¿de dónde alguien podrá sacar pan? La pregunta que hicieron, ¿se acuerda? ¿De dónde podrá alguien sacar pan para saciar a esto aquí en el desierto? Jesús en esa ocasión no les dijo nada. Pero Jesús la tenía anotadita aquí en su libretita y aquí la saca a relucir. Cuando ya los ve peleando y discutiendo, hermano, porque no tenían pan, Jesús le dice, no
¿No entendéis ni comprendéis? ¿Están alegando porque no tienen pan? ¿No entienden? ¿No comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? ¿Acaso tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿Y no recuerdan lo que hemos vivido, lo que hemos pasado? Le está diciendo, ¿no tienen ojos? ¿Ustedes son igual que los fariseos? ¿Acaso tienen ojos y no están viendo? ¿Acaso tienen oídos y no están escuchando, como dice en Isaías 6? Y les vuelve a recordar la memoria y le dice, cuando partí los 5 panes entre los 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 12. Yo me imagino, hermano, así como cuando hacíamos una embarrada y mi papá me retaba y me hacía preguntas, ¿quién rompió esto? O cuando llegaba del colegio con con el de anotaciones, ¿y qué sucedió aquí? ¿Y qué pasó? Y una respuesta así como, sí, como mirando hacia abajo. Yo me imagino así a los discípulos, hermanos, respondiendo aquí cuando Jesús le dice, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 12, Señor, 12. Y cuando los 7 panes los partí entre los 4.000, ¿cuántas canastas de pedazos sobraron? Y ellos dijeron, 7, Señor, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entienden? Pero mire la diferencia que hay entre ellos y los fariseos. Jesús a ellos les dice, ¿cómo aún no entiendes? Hay una esperanza, todavía no lo entienden. Ya lo van a entender, ya lo van a comprender. Pero a los fariseos Jesús les dijo, yo no hablo nada más con ustedes. Y los dejó. Mire, nosotros, a través de la escritura, especialmente del Evangelio, nosotros vamos a encontrar 3 grupos de personas. Los fariseos, a los que Jesús confrontó duramente y los desechó. Vamos a encontrar a las multitudes, a los cuales Jesús se compadeció de ellos y los alimentó y los sanó. Pero vamos a encontrar un tercer grupo, que son los discípulos, que son los que están cerca, que son los que caminan con Él, que son los que están al lado de Él. Y a ellos los confrontó, los instruyó, pero jamás los dejó. Y con ellos tuvo algo que no tuvo con ninguno de los otros grupos. Con el otro grupo tuvo rechazo, con el otro grupo tuvo compasión, pero con sus discípulos él tiene comunión. Comunión. ¿En qué grupo estamos nosotros, hermano? ¿Somos de los que nos confrontamos con Dios? Espero que no. Pero tenemos otra opción, que seamos los que andan en la multitud, que son los que se mueven en las masas, que son los que están muchas veces repletas la iglesia, pero que no hay una comunión, que no hay un compromiso con Dios, sino que se mueven en la masa, que buscan los panes y los peces, que están ahí, que caminan religiosamente, que vienen a la iglesia religiosamente, pero esperando obtener un favor, esperando obtener que Dios le sane, esperando que Dios le prospere, esperando que Dios cuide su familia, pero a la hora de comprometerse, a la hora de estar ahí en comunión, a solas con Él, no están. Y con ese grupo el Señor tiene compasión y muchas veces contesta su oración y muchas veces les ayuda y muchas veces les responde, pero con sus discípulos, sus hijos, los que están ahí en comunión, que también se equivocan, que también se olvidan, que también se olvidan de los favores del Señor, el Señor los corrige, los castiga, los enrostra cuando cometen sus errores, pero hay comunión con ellos. Yo espero que nosotros seamos de ese grupo que, aunque a veces somos medios porfiados, hermano, como lo eran los discípulos, y que Jesús le dice, ¿cómo todavía no entienden? ¿Cómo todavía no entienden? Pero con ellos hay comunión. Que el Señor nos bendiga. Y pasamos a la última parte de la sección que vamos a ver hoy día. Y se encuentra con un ciego. Y esto no es, hermano, mire,
Recordemos lo que le dice Jesús a los discípulos. ¿Tienen ojos y no ven? Recuerda esa frase. ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿Se acuerdan a quién había sanado al último Jesús? A un sordo. ¿Y ahora a quién va a sanar? A un ciego. Esto no es casualidad porque le está diciendo, ¿tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no escuchan? Ya había sanado a un sordo. Le dijo que sus oídos eran abiertos. Y lo vemos en el ámbito espiritual. Le hace ver a sus discípulos que sus oídos pueden ser abiertos para entender el mensaje, porque los fariseos tenían sus oídos, pero no oían. Tenían sus oídos cerrados. Y ahora va a pasar con un ciego. Y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupió en sus ojos y le puso la mano encima. ¿Por qué escupió en sus ojos, hermano? ¿Por qué simplemente no dijo recibe la vista? Lo más probable es que es por lo mismo que vimos la semana pasada. Si usted no lo vio, ahí está en el canal de YouTube. Tome el video anterior y usted puede revisar por qué el Señor hizo lo que hizo con el sordo cuando metió sus dedos, recuerda acá, y cuando metió su dedo en su lengua con saliva. No sabemos exactamente por qué Jesús le escupió, pero podemos deducir que era para que él sintiera que algo iba a pasar en su vista, porque él no estaba viendo lo que Jesús estaba haciendo frente a él. Entonces él pone saliva sobre su vista, pone sus dedos, y le preguntó al ciego, ¿ves algo? Mire, y este milagro es muy especial porque primero, es el único milagro que solo aparece en el libro que no aparece en ningún otro evangelio, solo en el libro de Marco aparece este milagro. Y lo segundo interesante que tiene este milagro, que es el único milagro que es hecho en 2 etapas. El ciego no quedó sano inmediatamente. En todos los otros milagros, la sanidad era inmediata y completa. Aquí, Jesús pone su mano sobre el ciego y le dice, ¿ves algo? Y él mirando les dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, le está diciendo, logro ver algo, pero veo sombra, no veo con claridad. Podríamos decir una miopía. No veo con claridad. Y luego dice, puso otra vez la mano sobre los ojos y le dijo que mire nuevamente. Y dice que ahí fue restablecido y vio lejos y con claridad. ¿Por qué Jesús hizo este milagro en 2 etapas? ¿Sabe por qué? Porque aquí nosotros vemos los 2 estados. Vemos la ceguera total, que eran las que estaban los fariseos, que no veían absolutamente nada. ¿Y sabe qué era lo peor de todo? Que ellos no sabían que estaban ciegos y que no querían reconocer que estaban ciegos. La palabra del Señor dice que no hay otro peor ciego que el que no quiere ver. Y existe este otro grupo de ciegos que ve pero en tinieblas, como eran los discípulos, que todavía no podían ver claramente que se le había abierto este mensaje de salvación, pero aún no lo comprendían. Recuerdo que Jesús le dice en el versículo anterior, ¿cómo aún no entienden? Es como decir, ustedes todavía están viendo entre sombras, están viendo como este hombre que está aquí, que mira, pero ve que los hombres parecen árboles, porque no ve con claridad. Así era la vista de los discípulos, podríamos decir. El grupo de fariseos estaba ciego totalmente, no tenía opción a vista, pero el grupo de los discípulos estaba comenzando a ver, pero veía oscuramente, veía entre tinieblas, veía borroso. Pero luego Jesús mete las manos nuevamente, pasa sus manos sobre el ciego y ahora él dice, ahora sí, ahora lo veo todo claramente, lo veo con nitidez. Y eso era lo que Jesús le está demostrando a los discípulos. Ustedes hoy día lo ven en tinieblas, pero cuando yo resucite, cuando yo cumpla esta tarea la que vine a hacer, ustedes van a entender todo esto y ahí va a ser abierta su vista. Recién ahí ustedes van a poder comprender todo lo que está sucediendo. Porque recuerda, hermano, que cuando Jesús murió, cuando fue crucificado, los discípulos a los par de días habían vuelto a las redes, habían vuelto a su antiguo trabajo, habían dicho, a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor todo esto fue un sueño, pero cuando Jesús resucitó,
cuando Jesús habló nuevamente con ellos y ellos todavía no comprendían y les dijo, no se vayan de aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Y cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos, sus ojos fueron abiertos y pudieron entenderlo todo, tanto así que ahora no había nadie que pudiera callarlo y ellos salieron a pregonar y gritaban y en su primera predicación 3,000 personas fueron convertidas. Qué tremendo milagro, hermano. Y lo mismo que nosotros, el Señor apareció en nuestras vidas y a lo mejor muchos de nosotros aún estamos viendo borroso, a lo mejor muchos de nosotros vemos árboles como hombres que se mueven, pero no entendemos todavía. Pero si nosotros nos acercamos más al Señor, si nosotros nos rendimos realmente a Él, si nosotros le entregamos nuestra vida completa y pedimos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, estos ojos serán abiertos y vamos a poder ver con claridad y vamos a poder ser reales testigos de Jesucristo. Porque la palabra del Señor así lo dice en hecho, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. O sea que cuando recibimos el Espíritu Santo, como consecuencia, nos va a llevar a ser testigos, nos va a llevar a anunciar, nos va a llevar a proclamar el Evangelio. Que el Señor nos bendiga. Y fue totalmente restablecido y vio claramente y de lejos. Y le envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni se lo digas a nadie. También la semana pasada explicamos por qué Jesús le decía a las personas que no lo digan a nadie, porque todavía no estaba completa la obra. Y este ciego lo único que iba a decir es, yo era ciego y ahora veo, pero no iba a decir nada más. No iba a decir, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, porque resucitó de los muertos. Todavía no estaba la historia completa. Por eso Jesús le decía, no le digan a nadie. ¿Hasta cuándo? Hasta que la obra sea completada. Cuando Él resucitó, cuando Él salió de entre los muertos, ahí sí le dijo, ahora vayan y hagan discípulos en todo el mundo, porque ahora sí la obra estaba completa. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor guarde su palabra en nuestros corazones, hermanos, que podamos meditar y podamos identificar en qué grupo estamos nosotros. Hay 3 grupos aquí, hermanos. Nosotros o somos de uno de estos 3 grupos, no podemos estar fuera. O somos de los fariseos, que vive una vida religiosa, que vive tratando de aparentar, que vive tratando de parecer ser cristiano, pero por dentro está podrido. O 2, somos de las multitudes que camina siempre buscando el favor de Dios, pero que nunca se ha comprometido con el Señor. O 3, somos de ese pequeño grupo, que aunque no lo entiende todo, que aunque no lo comprende todo, que aunque le cuesta comprender, está ahí al lado del Señor. Y el Señor con ellos tiene comunión, con los demás tiene compasión. Espero que con nosotros tenga comunión, que usted y yo estemos en comunión con el Señor. Que el Dios de paz nos bendiga. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor.